de la iniciativa. Se integra de 144 artículos, 12 títulos, 24 capítulos y 6 artículos transitorios. En esta ley, como es una ley general, se regulan los principios del derecho de acceso a la información, el principio de licitud, principio de lealtad, principio de consentimiento, principio de proporcionalidad y principio de información. Se establece la obligación de los sujetos obligados para dar un aviso de privacidad a los titulares del derecho para que estos sepan la finalidad con la que serán usados sus datos. Se establecen medidas de seguridad para proteger los datos personales. Se regula el ejercicio de los derechos ARCO, así se les conoce, y tiene que ver con el acceso a los datos personales, la rectificación de los datos, la cancelación del uso de los datos y la oposición al uso de los datos, así como sus procedimientos y los medios de impugnación ante los organismos garantes. Hay que tener en cuenta que los sujetos obligados, que son entidades públicas, no se pueden quedar atrás en el uso de la tecnología, por lo que se regulan también la relación en los casos en los que las instituciones públicas contraten servicios de cómputo en la nube. Se regulan las funciones del Comité y la Unidad de Transparencia en relación con este derecho y se establece que deberá haber una persona especializada en datos personales cuando se conozcan casos de la materia. Así como en la Ley General de Transparencia, aquí también se regulan disposiciones específicas para los nuevos sujetos obligados que se ampliaron en la reforma constitucional, como lo son los partidos políticos o los fideicomisos, que los que no tengan estructura no tendrán la necesidad de tener una unidad de transparencia, sino que responderán a través de la unidad a la que estén adscritos. Esta ley no regulará a los entes privados, como sindicatos, personas físicas y morales que ejercen recursos públicos, que sí son sujetos obligados en materia de transparencia, porque estos entes privados estarán regulados en la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares, que se aplica a toda la República, que se aplicará a toda la República. Se establecen medidas preventivas para el ejercicio del derecho, como evaluaciones y un esquema de retomar las mejores prácticas, y finalmente se podrá sancionar a los servidores públicos por su incumplimiento de esta ley. Finalmente quiero mencionar que que reconocemos y agradecemos en primer lugar al IFAI, que fue la iniciativa que ellos entregaron el año pasado en la Semana de la Transparencia, que nos hicieron favor de entregar a los senadores. Tomamos como base esa iniciativa que redactó el IFAI para presentar esta iniciativa. Entonces, como siempre, reconocer y agradecer al IFAI su compromiso y su voluntad de trabajar de la mano con nosotros en estos temas. Muchas gracias y ahora le cedo la palabra a mi compañero el senador Encinas. Muchas gracias, senadora Rojas. Bueno, como lo ha señalado ya la senadora Laura Rojas, queremos retomar el espíritu plural que dio origen tanto a la reforma constitucional en materia de acceso y transparencia en la información pública, como la que permitió llegar a un consenso en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Por ello, estamos no solamente impulsando un trabajo en el que concurrimos distintos grupos parlamentarios, el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el PRD, sino también estamos retomando ya los trabajos de los órganos garantes y de algunos especialistas. Por eso, el que sea el documento base de elaboración de esta iniciativa, el que nos presentó el Instituto Federal de Acceso a la Información durante la Semana de Transparencia y Acceso a la misma. Y yo quisiera destacar, ya además de lo señalado por la senadora Rojas, pues el objeto fundamental de esta ley, que vuelve a tener, como lo planteamos desde la reforma constitucional, como eje central la protección y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Decíamos que la reforma constitucional, si bien garantizaba la autonomía de los órganos garantes y generaba una ley general que obligaba a homogeneizar la legislación a nivel nacional, lo sustantivo era crear los instrumentos para que este derecho fuera ejercible plenamente por los ciudadanos. Así, el concepto de protección de datos personales se entiende, de acuerdo a la normatividad internacional, como un derecho fundamental de los ciudadanos para decidir cuáles de sus datos personales proporciona a un tercero, así como a saber quién posee esos datos personales, para qué se utilizan e incluso pudiendo oponerse a la posesión o al uso
de los datos de la propia persona. Y aquí, en esta parte central, queremos reivindicar 3 derechos fundamentales a garantizar por la autoridad y, en este caso, los sujetos obligados a cumplir la ley. El primero es el derecho a la privacidad de la persona, el derecho a dejarlo solo, el derecho a no ser molestado, a menos que medie una orden o mandato de autoridad competente que funde o motive el acto de molestia. Un segundo derecho es el derecho a la intimidad, entendida como el ámbito donde el individuo ejerce plenamente su autonomía personal, el último reducto de la personalidad, y ahí donde la persona es lo que es y que debe ser intocado. Y también atender dentro del derecho de la protección de datos personales que este es un derecho fundamental autónomo y distinto al resto de los derechos fundamentales que, si bien pueden guardar una relación con derechos como la privacidad e intimidad, que tienen características propias, tienen implicaciones distintas. Un ejemplo de ello es cómo, a partir del desarrollo de la tecnología que estamos viviendo actualmente, el flujo de información personal es incuantificable. Cualquier persona, a través de su Facebook, de su página, de su tweet, transmite en muchas ocasiones información personal que permite identificar plenamente su identidad, sus gustos, su familia, el entorno social en que se desenvuelve, y esto implica la necesidad de crear un nuevo derecho, el derecho a la autodeterminación informativa, para poder responder de manera efectiva al reto que significa el uso de datos personales a través de las nuevas tecnologías. Y por eso es muy importante restituirle a los ciudadanos el derecho a mantener el control sobre su información personal, así como el derecho al olvido, el derecho a la cancelación que pudiera estar resguardada en todos los que son los archivos electrónicos en donde aparezca información de cualquier persona. Ustedes conocen desde la página del cloud, que automáticamente guarda toda la información, o los propios instrumentos que han diseñado los propios prestadores de los servicios, que ahora incluso están obligados por ley a guardar toda la geolocalización y el registro de llamadas, mensajes, correos electrónicos, hasta por 3 años, para, en caso de que sean requeridos por parte de la autoridad judicial, lo que a nuestro juicio viola una garantía fundamental, que es la protección a la privacidad, la intimidad y la protección de los datos de las personas. Este es un derecho que ha venido evolucionando en nuestra Constitución desde la reforma constitucional del 2006, pero particularmente en la del 2009, donde ya en el artículo constitucional se estableció que toda persona tiene el derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la que establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad, salud públicas o para proteger los derechos de los privados. Y por ello, después de, como lo ha señalado la senadora, de lo que ha sido la reforma en materia de transparencia y acceso a la información, queremos crear una ley de avanzada que establezca los principios, las bases y procedimientos que de manera uniforme regulen el derecho en nuestro país a todos los sujetos obligados en todos los órdenes de gobierno, para que se dé las plenas garantías de que no va a hacerse mal uso o un uso indebido de todos los datos que estén en su posesión, ya que no solamente basta la firma de un convenio de confidencialidad, sino de la aplicación plena de la ley. Yo espero que tengamos un buen resultado con esta reforma. Queremos presentarla justamente el día de hoy para estar en condiciones de dictaminarla durante el receso, y anunciamos de una vez
que haremos el esfuerzo por presentar ante la Comisión Permanente la Ley General de Archivos en coordinación con el Archivo General de la Nación y con las organizaciones de archivonomía que existen en nuestro país. Estamos aquí a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Alberto Morales, del Universal, les hace una pregunta. Senadores, buenas tardes, buenos días. Quiero preguntarles si, igual que con la reforma en materia de transparencia, van a convocar a la sociedad civil y académicos para que les ayuden a integrar este dictamen, y también conocer, en el caso de las sanciones para los sujetos obligados, a cuánto ascenderán por mal uso de datos personales. Y otra pregunta también, el secretario de la Función Pública dice que las declaraciones de interés serán opcionales para los servidores públicos. Entonces, les quiero preguntar si en las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción ustedes pugnarán porque esto sea obligatorio. Muchas gracias. Bueno, sí, en primer lugar, pues tenemos que conocer el turno que se le dé a esta iniciativa de ley general. Suponemos que va a darse el turno a la Comisión de Gobernación, y ahí por supuesto que estaremos pidiendo, igual que en la Ley General de Transparencia, pues que haya un procedimiento abierto, diverso, plural, transparente, etcétera, como ha sido en las otras iniciativas en las que hemos participado, de tal manera que académicos y sobre todo organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo en este tema tienen mucho que ver las empresas. Tanto los sujetos obligados, que ahora van a ser regulados de una manera mucho más específica, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, cómo va a manejar los datos personales de los alumnos, de los padres de familia inclusive, o los datos de salud, los datos que todas las personas entregamos a los diversos sistemas de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, los estatales, etcétera. Entonces tenemos por un lado que hablar con todos esos nuevos sujetos obligados que son entes públicos, pero por otro lado también con todas las empresas grandes y pequeñas. Por ejemplo, nosotros damos nuestros datos personales a un dentista y puede ser un consultorio pequeño, pero todas esas personas, todos estos sujetos obligados, ya sea privados o ya sean entes públicos, tenemos por supuesto que invitarlos a que opinen y a construir junto con ellos, por supuesto, la nueva ley. En cuanto a la segunda pregunta voy a contestar ahorita así sobre la declaración de intereses. Por supuesto que en las leyes secundarias, en la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos específicamente, que mandata la reforma constitucional en materia de anticorrupción, varios senadores del PAN y varios senadores del PRD, pues hemos sido muy claros en que no solo vamos a pelear para que quede como obligatoria la presentación de la declaración de intereses, sino que además sea obligación hacerla pública, tanto la declaración de intereses como la declaración patrimonial. Entonces, eso lo hemos estado anunciando muchísimo desde la discusión de la Ley General de Transparencia y por supuesto que estaremos varios de nosotros empujando fuertemente para que así sea. Claro. Comparto plenamente lo dicho por Laura, y nada más es la siguiente precisión. Lo de la obligación de hacer públicas la declaración patrimonial de interés o el pago o la declaración de pago de impuestos no es materia de esta ley, lo dijo bien Laura, es competencia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Aquí se trata de protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados, en donde no se considerarán dentro de los datos personales las declaraciones patrimoniales y las declaraciones de interés, porque esas corresponden al régimen que regula, y es una situación de excepción, lo que son las responsabilidades de los servidores públicos. La diferencia está en, pues fundamentalmente con el PRI, en eliminar el que sea potestativo, hacer pública la declaración patrimonial o la declaración de interés, que a nuestro juicio, ahí coincidimos, todo debe ser público. Adrián Ojeda, señor. Senadores, para ser claros, a mí me llaman, o a cualquier ciudadano lo están llamando, le mandan correos de instituciones o comercios pues, que ni siquiera tenemos relación. Uno como ciudadano puede exigir
o va a poder exigir de dónde obtuvo mis datos para poder localizarme, ya sea telefónicamente o vía dirección, carta o vía correos electrónicos. En sí, ¿cuál va a ser la defensa con esta ley para el ciudadano común? Yo creo que ya se puede hacer esta solicitud, toda vez de que nadie puede utilizar en estos momentos la información personal para ningún fin distinto para el cual fue proporcionado por el titular del derecho. Este primer reclamo puede hacerse ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, pero también se puede hacer denuncia concreta ante diversas dependencias para, identificar el origen de dónde se obtuvo esa información y, por supuesto, que no solamente se cancele desde las llamadas telefónicas, la recepción de propaganda, la recepción de correos electrónicos, que de manera indebida, ilegal, ya está incluso tipificado este tipo de delitos en el Código Penal, hacen algunos particulares. Ahora yo les quisiera preguntar cuáles van a ser las medidas de seguridad para evitar casos de robo de base de datos, si la ley lo contempla. Se han dado muchos casos en ese sentido. Y el otro, ¿cómo se va a regular el derecho al olvido? Un tema que en Europa apenas se está regulando. ¿Cómo lo contempla aquí la iniciativa? A ver, solo una precisión a la pregunta anterior. En efecto, el día de hoy ya se puede solicitar el procedimiento. Es primero vas con la empresa. Normalmente, o así debe de ser, las empresas están obligadas, cuando te llega un correo electrónico, hasta el final a poner la opción de desuscribirte de la lista de distribución de correos electrónicos. Si no lo hace o si no te da la opción de desuscripción, entonces el ciudadano puede ir al IFAI a levantar una denuncia y el IFAI entonces ya hace el procedimiento correspondiente para que se eliminen los datos personales, para que se rectifique, por ejemplo, el uso que se le da a los datos personales o para que de plano se retiren de la base de datos de la empresa, etcétera. Esos son los llamados derechos ARCO que les comentaba: acceso, rectificación, oposición o cancelación. Cancelación, oposición. La diferencia es que ahora vamos a tener una ley general que va a poder distribuir las competencias y homologar los principios en la regulación del ejercicio de este derecho de protección de datos personales, en primer lugar diferenciándose del principio de derecho de acceso a la información pública. O sea, se trata ya como un derecho aparte, como un derecho humano aparte. Esa es la principal diferencia con esta ley general. Y la segunda tema de diferencia es que será regulado en todo el país para todos los sujetos obligados que ahora, como yo les comentaba, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, o a nivel federal y a nivel local, que ahora no están regulados, solamente está regulado los particulares, y eso va a ser a nivel federal y local. Entonces, esa es la diferencia entre esta iniciativa de ley y la regulación que tenemos al día de hoy. La segunda pregunta era ¿cómo se va a combatir el robo de bases de datos? Eso es un asunto del Código Penal. Ahora la verdad, está ya tipificado el robo en el Código Penal. No necesariamente es materia de esta ley, sino, como comentaba, la materia de esta ley es homologar la regulación de la protección del derecho en todo el país. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta. Lo de hecho lo olvido. Si quieres eso tú comentar. Bueno, va a ser de los temas centrales lo del derecho al olvido, que tiene que ver no solamente con el derecho que tengan los ciudadanos para que sea eliminado de cualquier archivo, pues información calumniosa o que vaya en detrimento de las personas, sino incluso la posibilidad de quien haya cometido algún delito, alguna infracción y haya cumplido con la sentencia y las obligaciones que plantea la ley, se retiren de la memoria registrada. Ese va a ser uno de los grandes debates de esta discusión, en donde, por supuesto, nosotros somos partidarios, lo ha avanzado mucho la Unión Europea, de garantizar este derecho. Más aún con el anonimato, la fuerza que tiene la denuncia anónima en el uso de las redes sociales. Yo creo que es un tema fundamental y esperemos regularlo lo suficientemente bien para hacer preservar este derecho. Gracias, senador. Sería todo. Muchas gracias. El senador Muchas gracias, Lozano, buenos días. senador Lozano viene a platicar con ustedes, señores. Ahora sí.